En esta parte vamos a estudiar una ayuda gráfica que nos va a permitir ordenar el planteamiento de los problemas y el análisis de los casos de aplicación de las leyes de Newton que vamos a ver en la clase de la semana que viene. Vamos a hablar específicamente de los diagramas de cuerpo libre, teniendo en cuenta que cualquier fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de la interacción con otro cuerpo. Así que, como dijimos, aplicando la tercera ley de Newton, estas fuerzas siempre vienen de a pares. Pero nos interesa, para analizar la primera y segunda ley, aislar solamente aquellas fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo. Entonces, lo primero que podemos hacer es analizar, aplicar la tercera ley de Newton para determinar qué fuerzas van a actuar sobre un cuerpo, teniendo en cuenta la interacción de este con el entorno, aplicando el principio de acción y reacción. Y una vez que tenemos determinado ese par, luego lo que hacemos es determinar qué fuerza actúa sobre un mismo cuerpo específico. Entonces, en el caso de, una vez que tenemos determinado esto, podemos aplicar estos conceptos y vamos a llegar al desarrollo o al diseño de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, primero que tenemos que determinar es la fuerza, digamos, de aislar el cuerpo, entender, eh, digamos, sobre cuál cuerpo vamos a hacer el estudio, y en particular comprender o ver en función de las características del problema cuál de las dos leyes de Newton se va a aplicar, que pueden ser, en este caso, la de equilibrio, o la segunda, que es la de movimiento acelerado. Bien, entonces, una vez que tenemos identificado esto, observamos todas las fuerzas que van a actuar sobre él. Bien, entonces, para ello vamos a tener en cuenta cómo interactúa este cuerpo con el entorno y determinar los pares de acción y reacción que existan actuando en él. Luego vamos a aislar de estos pares aquellas fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo, teniendo en cuenta todas las fuerzas que están aplicadas sobre él o las que interactúan. Recuerden que no vamos o no se consideran fuerzas del cuerpo sobre sí mismo, ya que en realidad estas no tienen efecto. O sea que si tenemos un par acción-reacción, vamos a considerar la de otros cuerpos sobre este y no la que este cuerpo ejerce en los demás. Eso es importante, es un ejercicio que tenemos que ir haciendo hasta que entendamos cómo es este principio. Por eso vamos a ver muchos ejemplos y vamos a ir aplicando este concepto. En general, como regla general, en cualquier diagrama de cuerpo libre, nunca va a aparecer un par acción-reacción. Sí va a haber fuerzas probablemente opuestas, pero que tienen, como vimos en el caso de la manzana y la mesa, orígenes distintos, o sea, están realizados por distintos cuerpos o distintas interacciones. Una vez que tenemos identificadas todas estas cuerpos que actúan sobre el cuerpo, vamos a considerarlo, como dijimos, aislado del entorno y vamos a comenzar a ver las interacciones de las fuerzas entre sí. ¿Mm? Una de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es digamos, nos va a servir, por ejemplo, descomponer las fuerzas de acuerdo a un sistema de coordenadas, que como vimos en la clase pasada, lo podemos ubicar de la manera que mejor nos convenga. Entonces, de esta manera podemos aislar las fuerzas que actúan en distintas direcciones, hacemos una suma de magnitudes bastante sencilla, lo cual nos simplifica el problema. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación, de manera que nos permita identificar las fuerzas.
bien, y las interacciones. Por ejemplo, esta sería la imagen de una corredora que está largando desde el punto de partida de una pista, y para poder largar con cierta velocidad tiene un soporte, que es un bloque de salida, que se denomina así, que está fijo al piso. Bien, o sea, vamos a considerar que este bloque no se va a mover respecto del suelo. Bueno, antes de que me olvide, siempre que hablemos de la aplicación de las leyes de Newton, recuerden que un concepto importante es que cualquier sistema de referencia que nosotros utilicemos tiene que ser un sistema de referencia inercial. Esto es, o tiene que estar quieto o tiene que estar en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, vamos a considerar en este caso particular el, digamos, nuestro sistema de referencia lo vamos a hacer coincidir con la posición del bloque en el momento de partida de esta corredora. En ese, digamos, durante la partida, el peso de la corredora o de la corredora está haciendo una fuerza sobre el bloque, bien, para impulsarse en la salida de la carrera, y además también está apoyando su propio peso contra el suelo. Entonces vamos a considerar que en realidad todas estas características están, digamos, al actuar sobre la corredora, bien, la vamos a considerar interactuando entre sí. Entonces, la primera de ellas es que vamos a ver una componente vertical, bien, que es la que está contrarrestando el propio peso de la corredora. Bien, esto es bastante sencillo de determinar, ya que la corredora ni vuela ni se hunde en el piso. Entonces suponemos que está en un equilibrio. Y por otra parte, la corredora comienza a desplazarse desde una velocidad cero, o sea, estando estática, y adquiere una velocidad rápidamente, con lo cual tiene una aceleración. Fíjense que acá digamos, al descomponer la fuerza neta en estas dos componentes, una vertical y una horizontal, también nos permite plantear el problema desde dos puntos de vista distintos. En el sentido vertical, estamos aplicando la primera ley de Newton o la ley de equilibrio, mientras que en sentido horizontal estamos aplicando la segunda ley de Newton. Entonces podemos estudiar el problema inclusive aplicando dos leyes de Newton diferentes, porque el comportamiento del objeto luego lo vamos a analizar con toda la composición. De tal manera que en realidad la fuerza neta que está actuando sobre la corredora es la que vemos en color más oscuro, ¿sí? O sea, tenemos el propio peso y esta fuerza que está actuando sobre la corredora, que es en definitiva la reacción del suelo y la reacción del objeto. O sea que recuerden que estamos viendo la fuerza sobre la corredora. Esto no quiere decir que la corredora no esté haciendo fuerza, sino que la fuerza de la corredora para impulsarse la tendríamos que estudiar en otro cuerpo distinto, realizar otro diagrama de fuerzas, como por ejemplo el del soporte del suelo. Bien, entonces es muy importante, como dijimos, primero que nada, determinar sobre cuál cuerpo vamos a estudiar las fuerzas, luego determinar cada una de ellas que está actuando, ver qué tipo de relación tienen entre sí. Esto nos va a determinar cómo vamos a aplicar las leyes de Newton, y a partir de ahí sí ya podemos encarar el problema. Y una forma de representarlo gráficamente de manera sencilla es a través del cuerpo libre. Todas estas fuerzas que vamos a estudiar ahora las vamos a considerar aplicadas en un único punto. Bien, ese punto por ahora es un punto ideal. Más adelante vamos a calcular dónde estaría ubicado ese punto y por qué lo elegimos para considerar que todas las fuerzas se aplican sobre él. Bien, en principio los que han visto algo de física en la secundaria
se imaginarán que nos referimos a esto como el centro de gravedad, o mejor dicho, y ya más específico para esta materia, lo que consideramos el centro de masa. ¿Mm? Así, adelantándonos un poco, es un punto ideal en donde vamos a considerar que toda la masa de cualquier cuerpo está concentrado en una partícula. Recuerden que la partícula era un objeto con dimensiones pequeñas y despreciables frente al resto del problema que estamos encarando. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso 2 jugadores de básquet, uno que ha saltado y el otro que está en el piso, ¿bien? Está apoyado, digamos, sobre el piso de la cancha. Entonces, sobre el cuerpo del basquetbolista que está saltando, o sea, que está en el aire, la única fuerza actuante que existe es la de su propio peso. Bien, esto va a determinar en función, como habíamos visto en los ejemplos del capítulo anterior, en función de la velocidad inicial y el instante de tiempo, vamos a considerar la posición o la situación que tiene. Bien, pero siempre va a actuar, como habíamos visto, la aceleración de la gravedad, que la considerábamos constante, y por lo tanto va a actuar una única fuerza también constante, que es el peso, que es la relación entre la masa del jugador y la aceleración gravitatoria. Esta fuerza es la que nos va a determinar cómo se va a mover y cómo se va a comportar este jugador. Mientras que en el caso del jugador que está apoyado en el piso, va a haber una reacción del piso sobre el jugador, que es la fuerza normal, ¿bien? Por eso el jugador, en el momento en que está parado, digamos, en el piso, y no, digamos, no está desplazándose con velocidad acelerada en ningún sentido, estas dos fuerzas están iguales y se equilibran mutuamente. En el caso que el jugador, por ejemplo, quisiera saltar, necesita que haya una fuerza neta que lo acelere hacia arriba, de tal manera que la reacción del piso, o sea, la fuerza normal, tiene que ser mayor que la del propio peso para que se pueda impulsar aceleradamente hacia arriba. ¿Mm? Recuerden que más allá de que el jugador haga las fuerzas con sus propias piernas, en realidad la fuerza que está actuando sobre él mismo, o sea, él, como dijimos, ningún objeto, ningún cuerpo puede hacer fuerza sobre sí mismo. Entonces, vamos a considerar que el movimiento se va a dar por la reacción del piso sobre el jugador, que es lo que nosotros le denominamos fuerza normal. Y en el caso, por ejemplo, de este otro ejemplo, que es un buzo, ¿bien? Que está sumergido bajo el agua y puede darse distintas situaciones en función de las distintas fuerzas que estén actuando. O sea, por un lado tenemos el propio peso del buzo, dado que independientemente que esté sumergido en el agua, esta fuerza de atracción gravitatoria va a estar actuando, pero digamos, el entorno líquido, el fluido que lo rodea, en realidad ejerce una fuerza también sobre el buzo, que es la fuerza que denominamos de empuje o de flotabilidad. Ya también más adelante vamos a estudiar este caso en particular. Entonces, en función de esta relación, el buzo va a hundirse o va a flotar. Bien, esto sería el ejemplo clásico de si tiramos una piedra al agua o tiramos una rama, que quizás tengan el mismo peso, pero en relación a cómo reaccionan estos cuerpos con el agua, uno se va a hundir, o sea que la fuerza de peso va a ser mayor que la flotabilidad y se va a desplazar hacia abajo, hacia el fondo, digamos, del cuerpo de agua,
o va a flotar en la superficie hasta donde llega la interacción entre el cuerpo y el agua, y el fluido. Pero además de esto, tenemos la fuerza de impulsión, o sea, el buzo al nadar, al estar pataleando con las aletas, va a haber va a haber un empuje hacia adelante que va a tratar de hacer que el buzo se desplace en el sentido de la fuerza. Bien, así como al desplazarse un cuerpo sobre el suelo se ejerce una fuerza de fricción, cualquier cuerpo que se desplace en un fluido recibe una fuerza de características análogas, o sea, tiene la característica que se va a dar en sentido contrario al movimiento, y en particular cuando hablamos de fluido ya no podemos hablar de fricción, sino que le vamos a denominar fuerza de arrastre. Si el buzo está pataleando para oponerse a esta fuerza de arrastre, pero estas dos fuerzas son iguales, el buzo lo que va a hacer es moverse a una velocidad constante. Si estuviera quieto y de repente quiere empezar a moverse, y bueno, va a tener que realizar una fuerza que tienda a comenzar a moverlo, cambiando su situación de movimiento, o sea, de estar quieto a comenzar a moverse, por lo tanto, se está acelerando y tiene que haber una fuerza neta en el sentido del empuje. Ya vamos a estudiar en el capítulo que viene que en realidad esto es relativamente sencillo, porque el arrastre depende de la velocidad, o sea que en el caso de que apenas el buzo se empiece a mover, la fuerza de arrastre es pequeña, pero va a ir aumentando en la medida que el buzo aumente la velocidad. Entonces, en este sentido, eh, este movimiento, en el caso del buzo, podemos descomponerlo, por ejemplo, tanto en dos situaciones de equilibrio como en dos situaciones en donde existe una fuerza neta. Por ejemplo, si el buzo está nadando hacia adelante y quiere salir a la superficie. En ese caso aplicaríamos la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. Pero nuevamente, todas estas fuerzas son las que están actuando sobre el buzo, y por lo tanto las consideramos, digamos, a través, o las vamos a estudiar a través de estos diagramas de cuerpo libre. Bien, no sé si ha quedado claro.